Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que dirige, que coordina nuestra querida, entrañable Celeste Sáenz de Miera. Pero en estos momentos, aquí en sus pantallas, estará Juan Ramón Jiménez, sustituyendo siempre a la insustituible Celeste Sáenz de Miera. Y pues amigos, vamos a tocar un tema por demás polémico, por demás importante, de seguridad nacional, que es el tema del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Este proyecto faraónico que está proponiendo el presidente Enrique Peña Nieto y que nos va a costar a los mexicanos, imagínense ustedes la enorme, gigantesca cantidad de 15,000 millones de dólares, cuando en estos momentos todo el mundo piensa que la economía mexicana pues está teniendo una severa crisis económica, una también severa crisis de credibilidad y también una severa crisis de corrupción en todos los niveles. Entonces veamos este proyecto que es considerado el proyecto del sexenio. Este proyecto que se está planteando, este gigantesco aeropuerto, la Ciudad de México, la mega ciudad, la megalópolis azteca, pues tiene alrededor de 25 millones de habitantes. Requiere de un aeropuerto, de eso definitivamente que requiere de un aeropuerto, mega aeropuerto, similar, por ejemplo, al de Chicago, o similar al de Londres, al de París, al de las grandes urbes. Nuestra ciudad merece eso y más. Sin embargo, el planteamiento, y lo hacemos desde el ángulo académico, periodístico, inclusive ciudadano, el planteamiento del presidente Peña se nos hace un poco sólido. Veamos la parte técnica de lo que el día de ayer Radio UNAM presentaba a los expertos en mecánica de suelos. El aeropuerto se está planteando para instalarse, desarrollarse en el lago de Texcoco. El lago de Texcoco ha sido y debe ser una reserva acuífera de la Ciudad de México. Es un área de compensación de terrenos al momento o de regulación de aguas, como le quieran ustedes llamar, pero al momento en que se empiece a construir, la Ciudad de México va a tener más hundimientos de los que tiene. Entonces es una situación delicada que requiere expertos, no solamente mexicanos, sino de nivel internacional, para analizar con seriedad, con profesionalismo, esta mecánica de suelos. Desde la época misma de la conquista española, cuando Hernán Cortés entra a la gran capital de México, a la Tenochtitlan de aquellos años, cometió un error enorme, romper el dique de Nezahualcóyotl. Eso lo hizo por la guerra misma contra los aztecas, para quitarles el agua, para hacerlos que tuvieran sed. Pero en las épocas modernas no se ha podido resolver el problema del dique de Nezahualcóyotl, donde se mezclan las aguas buenas con las aguas malas, donde tiene que haber vasos reguladores, donde tienen que haber, en este caso en el lago de Texcoco, desarrollos verdes prácticamente. Es una zona inclusive vigilada, controlada por la CONAGUA, este órgano institucional que se maneja, que se dedica al manejo del agua, no solamente en la gran Ciudad de México, sino en todo el país. Entonces, ¿por qué el planteamiento de Texcoco? Ese es el primer cuestionamiento que hacemos. ¿Por qué Texcoco? ¿Por qué esos niveles de 15,000 millones de dólares? ¿De dónde van a salir los recursos? O sea, esto es un problema medular en un momento en que el gobierno federal ha hablado de austeridad. Claro que no la hacen, esto simplemente es simulación.
El Congreso Federal, pues también una simulación enorme, programas, propaganda, spots de radio y televisión hablando de que siempre estarán con el pueblo, de que el pueblo puede acudir con ellos, etcétera, pero todo es simulación, es farsa. El hecho es que lo que estamos viendo ahorita es una situación delicada para la Ciudad de México porque, insistimos, es un problema de seguridad nacional. Es la seguridad de la Ciudad de México, de 25 millones de habitantes. Tienen que consultarnos, tiene que existir prácticamente una forma de referéndum que está planteada en el artículo 39 constitucional, pero tiene que haber esa forma. Ya la clase política tiene que aceptar los nuevos tiempos. Esto ya no se maneja así entre escritorios y negociaciones entre los diferentes grupos políticos o secciones o facciones políticas. Esto se tiene que resolver con cara a la sociedad. O sea, no podemos así un megaproyecto, básicamente faraónico, a soltarlo y decirlo qué es lo que se va a hacer. Los primeros cuestionamientos vienen por el lado: ¿quién es el que va a desarrollar el aeropuerto de la Ciudad de México? Bueno, para empezar, el yerno de Carlos Slim, el hombre más rico de este país y probablemente del universo, que no se le controla porque otra vez la ley, el artículo 28 constitucional dice que está prohibido los monopolios y las prácticas monopólicas. El señor se ha burlado de la ley a luces, o sea, totalmente fuera de la ley. En los Estados Unidos existe la ley antimonopolio, y, por ejemplo, Bill Gates solamente puede invertir y desarrollar tecnología en el área en que él trabaja, que es el área cibernética. Bill Gates no puede invertir en bancos, no puede invertir en constructoras, no puede invertir en petróleo, no puede invertir en Walmart, etc. Está limitado por ley única y exclusivamente en la parte que lo hizo millonario. En México, el señor Slim, y no tenemos nada personal con él, esto no son filias ni fobias, esto es la Constitución, es la ley magna del país. Esto nos dice que el señor está en todo, como Dios anda por todos lados. Entonces, ¿cómo es posible que él también esté metido en el aeropuerto de la Ciudad de México? A través de su yerno, obviamente, el arquitecto Fernando Romero, que pues, tendrá prestigio, no lo sé, esos deberían ser los expertos, pero ahí se ve ya inmediatamente, nada más con ese nombre, se ve un conflicto de interés. Segundo, el administrador del aeropuerto de la Ciudad de México, el actual administrador de la Ciudad de México, Alfonso Sarabia, lo conocemos desde chico. Alfonso Sarabia, el único activo fue haberse casado con una sobrina de Alfredo del Mazo. Entonces, ¿en manos de quién nos están dejando este proyecto, megaproyecto, gigantesco proyecto de la Ciudad de México? Insistimos, necesario el proyecto, pero no como se está planteando otra vez con conflictos de interés. O sea, vemos por un lado el yerno de Carlos Slim, vemos por el otro lado Alfonso Sarabia, que no tiene ninguna experiencia en manejo de aeropuertos. Toda su vida fue el secretario particular de Alfredo Elías Ayub, y Alfredo Elías Ayub sí es graduado de Harvard. Él ya fue director del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces podemos pensar que Alfredo Elías Ayub es el que maneja a Alfonso Sarabia, porque pues Alfredo sí tuvo la experiencia de manejar el aeropuerto de la Ciudad de México, fue director de Comisión Federal de Electricidad, fue subsecretario de la Energía, de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, tiene una larga carrera en el sector administrativo, pero así también su carrera ha sido bajo sospechas, insistimos en la palabra correcta, bajo sospechas de estar ligado con personajes también bajo sospechas de actividades ilegales. El señor Jaime Camil es su compadre, Jaime Camil de Torreón, Coahuila. Jaime Camil está casado con la artista, con Tony Starr de Brooklyn, Nueva York, que era la vocalista preferida de Frank Sinatra. Jaime Camil es compadre de Neil Bush. Jaime Camil pues recientemente salió en un escandalazo de evasión de impuestos de HSBC, esas famosas filtraciones que hubo en Suiza, que se le llamó Swiss Leaks, donde estuvo evadiendo impuestos junto con su hermano Alfredo y Arturo Elías Ayub. Otra vez, clan Slim.
Entonces, Clan Slim maneja el aeropuerto indirectamente de la Ciudad de México. Carlos Slim está de nuevo metido en este nuevo megaproyecto de la Ciudad de México. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué es la cuestión si este hombre ya es el más rico del universo y pues todavía se le va a dar más poder, más riqueza, más actividad? Lo merece como profesionista, él merece eso y mucho más. Pero la ley, amigos, la ley hay que respetar el artículo 28 constitucional, insistimos, donde están prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas. Que no se cumpla la ley, bueno, ese es otro problema. Es un problema del Congreso, es un problema de los representantes de la nación, pero como ciudadanos exigimos el cumplimiento de la ley. No puede ser posible que personajes de este rango, como el yerno de Carlos Slim y el otro Alfonso Sarabia, que ha sido siempre el operador de Alfredo Elías Ayub, sean los que estén prácticamente moviendo los cables de esto. Y entra un tercer personaje, el ex gobernador del estado de Hidalgo, Miguel Ángel Núñez Soto. ¿Cuál es la experiencia de Miguel Ángel Núñez Soto en aeropuertos? Pues no sabemos. Que nos diga, que nos demuestre a la sociedad que conoce, porque él va a ser el monitor, el coordinador del gran proyecto de la Ciudad de México. Entonces, tres personajes bajo sospecha de conflicto de interés, un amplio y gigantesco conflicto de interés que la ciudadanía tiene que estar despierta, que no podemos cruzarnos de brazos, que como académicos tenemos que enseñarlo en las universidades, de que estos temas son de seguridad nacional, son temas que hay que plantearlo profesionalmente para que nuestros estudiantes, para que nuestros ciudadanos, para que nuestros compañeros periodistas pues hagan la investigación pertinente y ojalá nos equivoquemos y tengamos una posición errada al respecto de esto, pero esta es la gran obra del sexenio y tiene que ser transparente y tiene que rendirse cuentas sobre esto. Vamos a un primer corte comercial y seguimos aquí en sus pantallas Juan Ramón Jiménez, profesor de posgrado de la UNAM.
Continuamos en este su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, y agradecemos siempre la atención que tiene Tere García Ruiz para nosotros, para abrirnos estas ondas hertzianas, para estar pues dándoles a ustedes primicias o análisis o críticas o alguna otra actividad que tenga que ver con el periodismo que se desarrolla en el Club de Periodistas de México, en este bello edificio de Filomeno Mata número 8, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, en este día 4 de noviembre del 2015. Luego les platicaremos por qué el 4 de noviembre es importante para nosotros en lo personal, pero pues primero agradeciendo a los compañeros que están detrás de cámara, todo el apoyo que nos brindan al respecto, agradeciendo al mismo Club de Periodistas las instalaciones que tienen aquí en este centro, hermoso centro de la Ciudad de México, este centro verdaderamente que a veces, no sé, nos entra la duda de si lo merecemos los mexicanos, porque resulta que estábamos hablando de este personaje, don Carlos Slim, un personaje muy apreciado, sobre todo en la universidad, en la UNAM. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería, pues prácticamente su yerno estuvo mucho tiempo dirigiendo Fundación UNAM y el Club Deportivo Los Pumas de la UNAM. Es un personaje que queremos en la universidad, pero sin embargo, insistimos, no hay filias ni fobias, es simplemente la ley constitucional, la ley magna. Para eso sí es una revolución, precisamente para controlar los excesos de riqueza. Pero estas nuevas clases que están en el poder, que se han olvidado de la historia revolucionaria de este país, pues prácticamente nos llama mucho la atención, y sobre todo en estas fechas que inicia esta gran conmemoración del gran evento que hubo en el siglo XX, que también aparte de nuestra Revolución Mexicana fue la Revolución Bolchevique en la Unión Soviética o en Rusia actualmente. Pues es un evento que hay que analizar con profundidad, que se equivocaron, que fallaron, pues igual en México se equivocaron, fallaron, asesinaron al presidente Carranza, asesinaron a Francisco Villa, vinieron los tratados de Bucareli, en fin, vinieron toda una serie de actividades que no es el momento de plantearlo, pero sí es el momento de decir, bueno, en este momento recuerdo yo el caso de Francisco Villa, que fue asesinado en 1923, luego vinieron inmediatamente los tratados de Bucareli en 1923, pero los recursos, los dineros de Pancho Villa, pues se los quedó su contador, a Antonio Elías. Y Antonio Elías, al ver que pues, Francisco Villa era perseguido y que posteriormente fue asesinado, pues viene con los recursos, con el dinero de Francisco Villa a la gran Ciudad de México, compra la Merced, la zona de la Merced, se hace socio de Carlos Slim, en aquel entonces un jovenzuelo que estaba saliendo de la universidad, y bueno, ya la historia en el caso de don Carlos Slim será otro tema de otra ocasión, pero sí nos llama la atención que en el gran aeropuerto de la Ciudad de México, que en el gran centro histórico de la Ciudad de México, pues pertenezca a Carlos Slim. Andrés Manuel López Obrador le cedió el centro histórico, que es un activo de la nación, es parte de la historia de la nación, se lo cedió a través del fideicomiso del centro histórico de la Ciudad de México. Don Carlos Slim es dueño de 60, 80, no sé cuántos edificios ya históricos en el centro de la ciudad, y bueno, pues esos son de los grandes errores de las clases políticas que no entienden la historia y que solamente piensan a corto plazo. Sin embargo, Andrés Manuel, del que estamos hablando, el día de hoy en los periódicos del 4 de noviembre está haciendo un planteamiento correcto, hace muchas cosas incorrectas, pero en este caso el planteamiento de Andrés Manuel está correcto. Es decir, el aeropuerto tiene que salir del vaso de Texcoco. Ahí no se puede plantear el aeropuerto. Ahí es un parque, es un área protegida. Ahí lo maneja Conagua, es un parque nacional prácticamente. Ahí hay que hacer inversiones en economía verde, no en otra vez en gigantescas construcciones de asfalto y de concreto. Pero el hecho es que Andrés Manuel está planteando que el aeropuerto se tiene que desarrollar en la base militar de Santa Lucía, en el estado de Hidalgo. Creo que tiene toda la razón, creo que estaríamos de acuerdo con él. En otras cosas hemos estado en desacuerdo con él, como en este caso el centro histórico, el fideicomiso del centro histórico, pero en el caso del aeropuerto, que él está haciendo el planteamiento muy correcto, el día de hoy, 4 de noviembre, pues consideramos que tiene la razón, que sí tiene la razón, que es necesario
replantear el proyecto hacia la base militar de Santa Lucía o hacia Tizayuca en el estado de Hidalgo. En el caso de Tizayuca se había planteado ya en el caso de la presidencia de Vicente Fox, se había dicho que esa era la propuesta B. Fox se equivoca el camino totalmente porque él quiso que los dueños de las tierras originales de Atenco pues no fueran socios del aeropuerto. Ese había sido un acuerdo preliminar, que fueran socios. ¿Por qué no? Porque Fox quería que fueran maleteros, que fueran taxistas o darles unos slots ahí en el aeropuerto para que vendieran chucherías. No, ¿por qué no aceptarlos como socios? Es la misma propuesta que debemos hacer. ¿Por qué no aceptar a los pobladores originales, en este caso de lo que pretende Peña, en el caso de Texcoco, a los pobladores originales de Texcoco, de Catepec y de Atenco de nuevo? ¿Por qué no hacerlos socios del aeropuerto? Si es que se van a salir con la suya, normalmente se salen con la suya, no escuchan razones, no escuchan leyes, no escuchan académicos, no escuchan periodistas, etcétera. Suponiendo que así, pero la propuesta es que deben aceptar a esos pobladores originales que sean socios de ese gigantesco mega aeropuerto que se está planteando. Pero Andrés Manuel tiene la razón, hay que replantearlo hacia otras opciones, que puede ser Tizayuca, que en el caso de Andrés Manuel es una base militar que está sin uso, una base aérea, la de Santa Lucía, bueno, pues es correcto. Que hay que hacer infraestructura, se tiene que hacer la infraestructura, pero en el caso de Texcoco es una complicación hasta la infraestructura porque ahí es un nudo de botella, es un cuello de botella. O sea, para la gente asistir ahí o ir a Texcoco va a ser una complicación tremenda. Entonces es más fácil que se extiendan rutas que ya están. Yo he recorrido el estado de Hidalgo y sí hay autopistas que ya ahorita la conexión de la Ciudad de México con Tuxpan es de 3 horas y media. Rápidamente hay buenas autopistas. Entonces hay que aprovechar esa infraestructura carretera vial para replantear este aeropuerto en Santa Lucía o en Tizayuca en el estado de Hidalgo. Hay otra propuesta que también me llama la atención, que es la del ingeniero Manuel Frías, un experto en agua, que probablemente lo traigamos en próximos programas. Lo hemos tenido en Cuernavaca, en Casa de Celeste, dándonos una conferencia sobre el manejo del agua, lo hemos tenido en la universidad, lo han tenido en otros lados. Es un experto no solamente nacional, sino internacional en el manejo del agua. Y aquí el agua y la ecología están juntos, definitivamente están juntos en este análisis. Entonces el ingeniero Manuel Frías, él planteaba que podríamos llamarle la opción C, pudiera ser Tlaxcala. Decía, porque es una gigantesca inversión, lo primero que va a traer es un movimiento de población hacia donde sea, o sea, hacia Santa Lucía, hacia Tizayuca, Texcoco, lo que sea, la población se va a mover porque son inversiones grandes, monstruosas, increíbles, faraónicas. Entonces, si se planteara en Texcoco, decía el ingeniero Frías, pues se va a detener la población porque ahí está la montaña. Hay que hacer túneles, hay que hacer metro subterráneo, hay que hacerlo. Desde el planteamiento de Manuel Frías, donde dice que en Tlaxcala, de Tlaxcala al centro, al Zócalo de la Ciudad de México, son 70 kilómetros lineales. O sea, no es tampoco una utopía, es una posible realidad. Entonces, si ahí tenemos ya 3 opciones, la de Andrés Manuel, Santa Lucía, la anterior de Fox, Tizayuca, y ahora la tercera que está planteando Manuel Frías, que lo plantea en los periódicos, en el Excelsior, ahí le está escribiendo él, pues creemos que son cuestiones que hay que tomar en cuenta. No es posible solamente jugársela por un solo lado, y sobre todo con estos conflictos de interés que se ven. Si ya vimos el gran error de los conflictos de interés que sucedió en el tren rápido de Querétaro a la Ciudad de México y que fue un escandalazo por los intereses que tiene el presidente Peña Nieto aquí con sus cuates, por llamarle de alguna forma, socios del Estado de México, pues es el momento de decirle, señor, ya se equivocó una vez, ya 2 veces no. Este aeropuerto tiene que plantearse verdaderamente serio porque no es
para una generación, no es para una sociedad inerme como es la mexicana, que la han hecho y deshecho totalmente con políticas equivocadas, con ocurrencias, con locuras que hace la clase política. Es el momento de la profesionalización, es el momento de la sociedad, son los tiempos de la sociedad, son los tiempos de la democracia directa, no de la democracia representativa, que no nos ha funcionado. O sea, nosotros no tenemos representantes reales en el Congreso, en la Asamblea de Representantes, todos son pura simulación de una democracia que no existe. Realmente se los dice un académico con seriedad que ha observado con mucho detenimiento, con mucha seriedad lo que ha estado pasando en el país. Entonces, no podemos seguir con ocurrencias, no podemos seguir con conflictos de interés. Hay que replantear los proyectos y se tienen que replantear tal cual se hace. En este momento, insistimos, apoyamos a Andrés Manuel, pero también la propuesta del ingeniero Frías es muy correcta y es un experto en agua. Entonces consideramos que son temas que hay que insistir en que deben de replantearse frente a la sociedad, frente a un referéndum o plebiscito, frente a la ecología misma que hay que defender, como decía el Papa Francisco. O sea, hasta aquí el Papa estaríamos de acuerdo totalmente con lo que él plantea, con Naomi Klein, que es una académica de primer mundo que escribe en The Guardian de Londres. Entonces, amigos, pues hay que continuar sobre esto y así continuamos. Vamos a un segundo corte y en estas pantallas Juan Ramón Jiménez en sustitución de la siempre insustituible Celeste Sáenz de Miera, hablándoles sobre este tema polémico que es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Continuamos. Continuamos aquí en sus pantallas. Juan Ramón Jiménez, profesor por 20 años de la materia de economía en el posgrado de la UNAM. Imagínense 20 años impartiendo economía. Ojalá hubiera tenido algunos políticos de estos que se precian mucho saber de economía en el Congreso y les aseguro que no hubieran pasado la materia. Pero en fin, esos son otros temas muy personales y personalmente este 4 de noviembre, por eso les decía a ustedes, pues cumplimos años y aquí estamos frente a ustedes
En lugar de estar festejando, pues estamos frente a sus pantallas aquí haciendo una crítica que consideramos constructiva, en el sentido de que es necesario replantear el proyecto del aeropuerto, del gran aeropuerto de la Ciudad de México, que volvemos a insistir, es necesario, es urgente para una metrópoli de este tamaño, es urgente tener un super aeropuerto, pero con profesionales, no con amigos, no con cuates, como Alfonso Saravia, director del aeropuerto, como Alfredo Elías Ayub, que es el que mueve los cables de Alfonso Saravia, como el clan Slim que se ve por todos lados, y pues no podemos seguir en esa ruta porque vamos al fracaso. Fracaso como sociedad, fracaso como políticas públicas, fracaso porque son muchos los dineros involucrados, estamos hablando de 15,000 millones de dólares. Pero también estamos viendo otras áreas, o sea, esto no va a ser dinero totalmente público, va a ser el 58% va a ser público y el otro 42% va a ser privado. ¿Quiénes van a ser los privados? Otra pregunta que lanzamos, ¿quiénes van a ser los privados? Porque lo que está saliendo en las redes sociales o en los periódicos, así a cuentagotas, es que uno de los socios es Blackstone. Y ahí inmediatamente a nosotros que conocemos de estos temas, se nos paran los cabellos, aunque en pantalla vean que no se paran, aquí está. Blackstone es aquel fondo de inversión gigantesco que estuvo involucrado, que es el gran beneficiario de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Entonces ahí en ese momento deberíamos de llamar la atención. Pero el punto es que Blackstone viene aquí a México, se asocia con Volaris de Pedro Aspe, otra vez Volaris, socio también Carlos Slim, otra vez Televisa. Entonces, pues, ¿qué está pasando? Están dándole juego a estas aerolíneas llamadas de bajo costo, donde va uno amontonado prácticamente, y estamos viendo la caída de Mexicana de Aviación. Ahorita los periódicos, el día de hoy, 4 de noviembre, insistimos en la fecha, pues está ampliando esta oferta o todavía negociando la quiebra de Mexicana de Aviación. Es increíble lo que ha pasado con Mexicana de Aviación, una empresa marca país que la han verdaderamente acabado. Este personaje, Gastón Azcárraga, también que está libre o sea, ahí anda gozando los millones de dólares que saqueó de Mexicana de Aviación, mientras las sobrecargos, los pilotos, el personal de tierra, etcétera, de esta gran empresa mexicana, no de Azcárraga, no de los gobiernos que están ahí, la han querido quebrar y prácticamente lo han hecho. Mexicana debería estar volando, era la clásica empresa nuestra, con buena comida, con buena atención al usuario. Entonces lo que vemos ahora es una mala atención, todos amontonados, no te dan más que cacahuates en un vuelo de 5 horas de México a Chicago, continuamente vamos a Chicago, y entonces no vemos esa calidad de servicio que veíamos en Mexicana. Entonces nuestra solidaridad a través de estas pantallas con Mexicana de Aviación. Hay que rescatar esta empresa, no sé cómo le hagamos los mexicanos, pero tenemos que hacer algo por rescatar lo poco digno que ha tenido este país, en el caso de la aviación, que tenía que ver mucho con el turismo. Entonces, ¿cómo queremos atraer turismo si no tenemos realmente la gran Ciudad de México? Con ahora recientemente el premio Grand Prix, vimos, bravo, bravísimo, pero ¿cómo están las calles de la Ciudad de México? Hechas garras, destrozadas, zanjas, banquetas sin terminar, poserío por donde quiera, destrucción de las suspensiones de los vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. La gran Ciudad de México está verdaderamente como el país, totalmente acabada por esta clase política depredadora que se sirve con los dineros públicos como si fueran de ellos, se los llevan, se pasean por el resto del mundo y no hay rendición de cuentas, mucho menos castigo. Y hay un cinismo tremendo en los spots de radio, en lo que sacan en los periódicos, en las entrevistas que hacen. En fin, es un problema ya de los mexicanos, pero este problema, insistimos, de la Ciudad de México es de seguridad nacional, porque la sobrevivencia del país mismo, lo que está de por medio, porque los vasos reguladores van a ser afectados por esto y esto significa los mantos freáticos van a ser afectados, va a haber problemas graves y de por sí con esas megaconstrucciones gigantescas en la Ciudad de México no sabemos qué hacer. O sea, por donde quiera ya, antes eran los malos olores, se daban prácticamente en el oriente de la Ciudad de México, ahora los malos olores están en toda la Ciudad de México, huele feo,
Amigos, ¿cómo van a traer turismo si la ciudad huele feo? Entonces, esto se debe a que no sabemos manejar las aguas negras. Las aguas negras van y terminan en la presa Endó, que está en el Valle de Mezquital, en el estado de Hidalgo, y ahí tenemos la gran letrina, la más grande del mundo, porque no sabemos qué resolver, qué hacer con esas aguas negras. Y así está el problema. Quieren embellecer la ciudad por fuera, darle que se vea nice, fresa, bonita, etcétera, pero abajo la infraestructura es lo importante. Decía la Comisión Económica para América Latina en los años 70, 80, que México adoptó ese modelo económico, que lo primero que hay que hacer en las economías es la infraestructura. Y en este caso, por eso estamos hablando del aeropuerto, una gran infraestructura, pero se tiene que replantear, se tiene que decir, bueno, ¿y quiénes son tus socios? Si tus socios están bajo sospecha de haber sido los grandes beneficiarios de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, pues queremos saber por qué les diste esa oportunidad. En el caso de China, cuando se le dio el tren rápido que corre de Querétaro a la Ciudad de México, que iba a correr de la Ciudad de México a la Ciudad de México, pues sabíamos que era el gran gobierno chino el que puso toda la tecnología, todo el know-how, toda la importancia que ha tenido China en el desarrollo económico. Pero vemos locuras, amigos. Este es un tema ecológico, es un tema de sobrevivencia de la Ciudad de México, es un tema de manejo de aguas, de mecánica de suelos, y después vemos lo superficial. Pero el presidente Peña, yo creo que verdaderamente, seriamente, está perdiendo el piso. De repente el otro proyecto enorme, gigantesco, ecológico, que es la devastación del Nevado de Toluca, del volcán de Nevado de Toluca, donde van a acabar con 3,5 millones de árboles para hacer un teleférico, para que la clase rica de Toluca y de Metepec vaya en teleférico a ver el volcán. Pues verdaderamente son locuras que no sabemos cómo llamarlas, pero donde no se toma en cuenta que ahí es un parque nacional, igual que Texcoco. O sea, son aguas protegidas, son zonas protegidas, hay que seguirlas protegiendo. La gran Ciudad de México ya no tiene agua, ya tiene sed, es mucha la población que está sufriendo por este problema del abastecimiento de agua. Cutzamala ya está decaído. Entonces el ingeniero Frías ha sido uno de los que ha planteado estos temas y nos dice, pues el volcán Popocatépetl se lleva gran parte del agua subterránea porque cada vez que hace exhalaciones son millones de litros que absorbe el subsuelo y lanza a la superficie. Entonces eso tenemos que replantearlo. El manejo del agua, que con agua es el que maneja Texcoco, entonces tenemos que replantear ese proyecto con los dos ángulos, la ecología y el manejo del agua. Y en el caso de la Ciudad de México, con la mecánica de suelos. El Instituto de Ingeniería, que yo me aprecio haber trabajado en otras épocas para el Instituto de Ingeniería de la UNAM, podría ser el tercero en discordia que hiciera un buen análisis de mecánica de suelos. Habría que preguntarle, habría que desarrollar, habría que preguntarle a los académicos que llevan toda su vida ahí trabajando en estos temas complejos, difíciles para la Ciudad de México, que es el tema de la mecánica de suelos. Sabemos que la autorización son negociazos de los delegados, que son negociazos del jefe de gobierno, que son súper negociazos del presidente de la República, la Secretaría de Hacienda, etcétera, de los que estén involucrados. Pero ¿cuándo van a ser negocios de la sociedad civil? ¿Cuándo van a ser negocios de la ciudadanía? Para que la ciudadanía vea algo en la cual haya hecho un referéndum, haya hecho un plebiscito, una consulta, como ustedes le quieran llamar, pero que se le pregunte a la sociedad, ¿está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo que estos personajes de los que hemos hablado, Miguel Ángel Núñez Soto, Alfonso Sarabia, Alfredo Elías Ayub, el yerno de Carlos Slim, el ingeniero Romero, el arquitecto Romero, sean los que manejen esto? Porque verdaderamente lo que no vemos es eso, es una claridad, transparencia en los recursos. No vemos en un caso extremo cuál pudiera ser, si se equivocan ellos, que ojalá no se equivoquen, cuál pudiera ser el beneficio, costo-beneficio para la sociedad. Porque, por ejemplo, ahorita los periódicos dicen que todavía están congelados 2,000 slots que tiene Mexicana de Aviación en el país y en el extranjero. Entonces es un activo que no podemos perder los mexicanos, no podemos dejar de tener una línea de aviación como Mexicana. Aeroméxico
pues también lo que hablan las redes sociales, porque a veces la política no es tan transparente como debería ser, es que pues se acaba que Aeroméxico ahora es de la familia Saba y que los Saba se dice que viven en San Antonio, Texas, que los Sabas pues fueron prestanombres de ciertos presidentes, entre ellos Felipe Calderón. No sabemos exactamente, no hay información. Tenemos los periodistas, los que hacemos periodismo académico, de investigación, a veces es muy difícil encontrar todo esto, pero nos vamos a las fuentes porque estas empresas tienen que rendir sus intereses, sus estados financieros, contables a la Bolsa de Nueva York, y nos vamos a eso. Pero pues creemos que esta cuestión, insistimos, son 15,000 millones de dólares, lo que generaría un crecimiento económico poderoso, empleos, etcétera, etcétera. No puede ser a costa de la Ciudad de México, no puede ser a costa de la seguridad nacional del país. Aquí se juegan muchos intereses, sobre todo ojalá se hablara del interés ciudadano, ojalá se hablara del interés máximo de la nación, ojalá se hablara de otros temas en los cuales pues no vemos que la clase política esté interesada, solamente está en el corto plazo, en qué puesto estoy, qué voy a ganar, cuánto voy a ganar y cómo me lo voy a ganar. Realmente no ven más que yo, y el resto del país no hay, pues eso que se buscaba antes, que hubiera una seguridad en el empleo burocrático. Por eso hemos estado insistiendo desde la academia, desde el periodismo, que es necesario crear una Escuela Nacional de Administración, donde todos los que quieran ser o tengan poder, quieran poder político, pues tengan que pasar por una Escuela Nacional de Administración. Amigos, se nos acabó el tiempo, gracias por haber estado en su programa, creo que seguimos con otro corte más. Continuamos en estas pantallas, Juan Ramón Jiménez. ¿Es cuarto?
Y bueno, amigos, continuamos aquí en su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México. Insistimos, este programa que conduce, que dirige nuestra excelsa compañera y amiga Celeste Sáenz de Miera. Aquí en Anunciación TV, agradeciendo como siempre a Tere García Ruiz este apoyo que se nos da al Club de Periodistas. En este bellísimo edificio del Centro Histórico de la Ciudad de México, Filomeno Mata, número 8, agradeciéndole siempre la atención, Juan Ramón Jiménez, profesor de posgrado de la UNAM, insistimos, por 20 años hemos entregado nuestro esfuerzo porque las nuevas generaciones entiendan esta complejidad que es la economía y sobre todo las finanzas. Pero pues alrededor de esto estamos hablando sobre el aeropuerto de la Ciudad de México, estas opciones que ha planteado al menos Andrés Manuel López Obrador, insistimos, estamos de acuerdo con él en esta ocasión, en otras ocasiones hemos estado en desacuerdo con él, como el centro histórico, pero lo que no estamos de acuerdo es que don Carlos Slim esté involucrado, y está involucrado no por un ángulo, sino por varios ángulos, su yerno, su clan familiar, los Elías Ayub, las empresas Volaris que prácticamente se han quedado con las rutas de Mexicana de Aviación, que no son la gran cosa. Volaris, insistimos, yo que he estado pues prácticamente, valga la redundancia, volando en Volaris, pues no es un servicio bueno. Los aviones son buenos, los pilotos son buenos, eso definitivamente que sí, pero pues los servicios de ir 5 horas ahí con los pies ajustados, porque lo que buscan es tener más gente adentro, pues no es bueno para las aerolíneas, no es bueno para la salud del viajante, no es bueno. Lo bueno es que llega a un aeropuerto monstruoso como es el O'Hare de Chicago, que es un aeropuerto bien organizado a pesar de la cantidad enorme de gente que se mueve, de aviones que se mueven. Es un aeropuerto organizado y en el nuestro vemos una desorganización increíble. Vemos suciedad, vemos que cuando llueve la Terminal 2 se llueve prácticamente, se filtra el agua, hay partes todavía muy oscuras, el manejo de los taxis es pésimo, son mafias prácticamente que se han adueñado del aeropuerto, los servicios adentro pues, son regulares, no son ni muy buenos ni malos, pero son regulares. No hay un trato muy bueno hacia el turismo extranjero, no hay información adecuada en nuestro aeropuerto. No, en fin, tenemos críticas a esto. Hay cosas bonitas, se han hecho grandes esfuerzos, que sí se han hecho, que aplaudimos esos grandes esfuerzos, pero no llegan a lo óptimo. Todavía no hay óptimo en el manejo del aeropuerto de la Ciudad de México porque se requiere gente profesional, no gentes cercanos al presidente de la República, no gentes que no tienen nada en su carrera más que haber sido siempre secretarios particulares de alguien. No se puede tener un puesto de esa envergadura, sobre todo un aeropuerto tan transitado, tan importante como es el de la Ciudad de México, que aparte es el mismo ejemplo de lo que tenemos en el país. Es una centralización brutal, porque otra opción que planteaba otro académico de la UNAM, en este caso que es Luis Manuel del Val Blanco, un investigador de la UNAM, él planteaba con justa razón por qué todo lo tenemos que centralizar en el Gran Valle de México. El Gran Valle de México está saturado realmente. ¿Por qué no hacemos un gigantesco aeropuerto en la ciudad de Aguascalientes, en el centro de la nación? Es una situación correcta, pero no desde el punto de vista muy personal, no para el turismo internacional, no para el transporte de personas internacional. Ese aeropuerto en Aguascalientes debería ser de mercancías, es decir, para evitar costos, evitar fletes, viniera suponiendo un aeropuerto gigantesco de primer nivel en Aguascalientes para la distribución de mercaderías. Es decir, se pudieran distribuir a Guadalajara, a Monterrey y a la Ciudad de México de manera casi similar. Entonces ahí sí es una buena propuesta, pero para un aeropuerto de carga, no para un aeropuerto de personas, porque las personas quieren venir a la Ciudad de México, no a la Ciudad de Aguascalientes.
Entonces, el hecho es que hay que buscar las alternativas alrededor de la Ciudad de México. Alguien más dijo en el programa de ayer de Celeste, ¿por qué no hay el aeropuerto de Cuernavaca que está vacío? Pues no sé, no soy técnico en eso. Habría que preguntarle a la gente experta, a los pilotos sobre todo, el aeropuerto de Cuernavaca. Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero el hecho es que sí hay opciones. O sea, Toluca vino a ser una especie de opción, sí, no es lo óptimo, pero sí es una respuesta. Nos falta la infraestructura, apenas está queriendo hacer un sistema de transporte rápido entre Toluca y la Ciudad de México. Son embudos brutales que se dan en la entrada de la Ciudad de México y la entrada de Toluca por ese enorme tráfico vehicular que hay diariamente. No se ha pensado en eso, si se pensó mal. Enrique Peña Nieto, cuando fue gobernador, trató de resolver estas cosas, pero ha dejado muchos huecos ahí. Sobre todo los huecos son de transparencia, de rendición de cuentas, de no generar a los cuates y a los amigos. Esa es una mala visión que tienen los gobernantes. O sea, traer a toda la familia, a todos los amigos. Aquí necesitamos una ley de nepotismo, o sea, donde se controlen todos los parientes. Ahí se dice, no se puede realmente demostrar con hechos y pelos y señales, pero se dice que la esposa del enemigo público número 1 del país, que es Carlos Salinas, Ana Pablo Gerard, todos los familiares de ellos están en el Seguro Social. Entonces, pues tenemos que buscar respuestas a eso, respuestas ciudadanas, respuestas transparentes, respuestas basadas en la ley de transparencia, la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos. Si estos que están en el poder no respetan la ley, pues hacerlos que respeten la ley. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, a través de la presión ciudadana. El ciudadano a través... Los partidos no han funcionado, amigos. Los partidos verdaderamente ya no son representantes de los intereses de la nación. Sí es necesario tener partidos, definitivamente que sí, pero no a esta clase de partidos que nos han partido a todo el país, que todo lo aprueban a tontas y a locas. Entonces la Ciudad de México por eso está así, porque pues todos los partidos están peleándose su espacio, su lugar, sus recursos, su presupuesto, cuando no deberían tener ni siquiera financiamiento público. Definitivamente ellos deberían de buscarle por otro lado, y el INE y la Auditoría Superior de la Federación controlar estos recursos que son necesarios para la economía productiva, para generar empleos productivos, y no empleos en la calle, no empleos informales, no subempleo prácticamente, que es lo que hemos estado generando. Entonces, el aeropuerto, insistimos, no perdemos de vista el tema central de este programa, que es el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese aeropuerto tiene que ser bien planteado, tiene que ser una gran obra para el futuro de esta nación, para la seguridad nacional de esta nación, tiene que ser hecho bien, súper bien, o sea, que sea un ejemplo de lo que podemos hacer los mexicanos, pero tiene que ser manejado por profesionales, dejar fuera todos esos conflictos de interés. El señor Slim, por favor, tiene 150,000 millones de flujo de efectivo en sus empresas, ya tiene más dinero que el Banco de México. Entonces el señor Slim debería ser regulado ya, igual que como se quiere regular el lago de Texcoco, como se quiere regular las aguas negras con la presa Endó, como se quiere hacer algo por el Nevado de Toluca, pues hay que regular, señor Slim, con leyes antimonopolio modernas, serias, profesionales, con impuestos en cascada a las utilidades que él se tenga, etcétera. ¿Por qué? Porque si queremos estar en la globalización, si queremos tener impuestos de cuarta generación que no sean obsoletos del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, sino del siglo XXI, pues son impuestos. No podemos tener un personaje con ese dinero, 150,000 millones de dólares, si quiere más, si quiere más, si quiere más. Entonces no podemos, definitivamente tenemos que aplicar la ley, artículo 28 constitucional, ley antimonopolio, específicamente a este tipo de empresas, que son buenas, necesarias para el país, sí, definitivamente que sí, pero la riqueza se tiene que repartir. La función del fisco, cuando yo estuve en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la función del fisco es redistribuir la riqueza. Esa es la función del fisco, redistribuir la riqueza. Y lo que estamos haciendo es reconcentrar la riqueza. Entonces, hay otros empresarios que pudieran generar buenas propuestas, buenas salidas, buenos análisis, buenos estudios.
a esto que estamos viendo que puede ser un caos para la Ciudad de México. Ya con este tráfico caótico que tenemos todos los días, el centro bonito, hermoso centro de la Ciudad de México, a veces le dicen coloquialmente el centro histérico, porque pues verdaderamente es una histeria venir al centro de la Ciudad de México. Entonces tenemos que resolver los problemas reales, infraestructura, movilidad, y lo que estamos viendo es inmovilidad. Otra vez a un personaje que no sabe nada de movilidad, a Serrano, que fue secretario de gobierno del DF, se le da el área de movilidad. Pues, ¿qué sabe Serrano de movilidad, del tráfico, de lo que estamos viendo en el deprimido Insurgentes y Mixcoac, de lo que estamos viendo ahorita con la nueva Plaza Oasis en Coyoacán, Miguel Ángel de Quevedo, totalmente un estacionamiento? Es una crítica académica, ciudadana y periodística. Ojalá nos hagan caso, ojalá nuestras ideas permeen. Eso es lo que deseamos, lo que buscamos siempre con estos programas, lo que busca Celeste, abrir un espacio a la crítica ciudadana. Pues amigos, ahora sí, definitivamente se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado en estas pantallas, a los compañeros atrás de cámara, gracias, a Celeste Sainz de Miera, gracias, a Tere García, gracias, al Club de Periodistas, gracias, y a todos ustedes que nos han pues prestado atención a estos pequeños análisis críticos que nos brinda esta pues pantalla en televisión, estos espacios en televisión. De nuevo, gracias, bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Siempre comuníquese con nosotros, vocesdelperiodista.com.mx, y si no, pues a mi correo muy personal que lo vamos a dar aquí, pitic50@hotmail.com. Gracias, hasta la próxima.